con Tony Carrasco, tu show de entrevistas de calidad. Con Tony Carrasco, qué calidad. Hoy vamos a hablar con un vino tinto que estuvo en la primera década de este siglo haciendo historia en el medio campo con una zurda muy educada, un guante, además se paseó por el mundo entero con los mejores clubes también del fútbol profesional y de Venezuela, y está en Cincinnati. Actualmente es el entrenador de la Sub-17 y Sub-19 del Fútbol Club Cincinnati, equipo de la MLS. Vamos con él. Con una pierna zurda exquisita, deleitaba como volante de varios equipos importantes de Sudamérica y el mundo, pero especialmente de nuestra selección vino tinto, en la cual participó en 3 Copas Américas y eliminatorias al Mundial. Actualmente es entrenador, se desempeña como director técnico de la Sub-19 y Sub-17 del Fútbol Club Cincinnati en Estados Unidos, equipo de la Major League Soccer. Toda una figura que tenemos hoy desde los Estados Unidos en entrevistas con Ricardo David Páez desde su casa. Ya estamos en Cincinnati y nos vamos con Ricardo David Páez, nuestro vino tinto de siempre, ¿no? Porque eso nunca se olvida, y además ahora un gran entrenador haciendo un trabajo importante en la Sub-17, las inferiores del equipo del Cincinnati Fútbol Club, de la MLS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo David? ¿Cómo te ha tratado toda esta pandemia? Bueno, un abrazo primero, Tony, siempre pendiente de ti, de todo lo que haces, una eminencia en nuestro país, conectando a todos los atletas, y muy contento de estar acá en Cincinnati con la Sub-19, con la Sub-17, poder hablar para Venezuela después de algún tiempo que siempre está uno conectado en redes sociales, pero que siempre a través de tu programa uno le llega a mucha gente, y siempre es bonito poder hablar de fútbol y de Venezuela contigo. Claro, y además que vamos a hablar de todo, ¿no? De ese momento tuyo importante, de la actualidad también, porque estás muy activo en las redes sociales, en el Twitter sobre todo, ¿no? Con algunas notas y frases importantes, porque no es escribir mucho, sino escribir cosas importantes, y creo que es lo bueno cuando uno usa bien las redes, ¿no? Así que, bueno, por ahí te felicito porque siempre has acertado en los comentarios. Amigas, amigos, están viendo imágenes allí de Ricardo David Páez, de su época vino tinto, ¿no? Y ahora entrenador en Cincinnati. Ricardo David, bueno, vamos a comenzar con la actualidad, ¿te parece? Porque vi unos mensajes tuyos en las redes importantes, ¿no? Porque la gente tiende a expresar a través de las redes el descontento cuando pierde la selección en ese primer partido, sobre todo contra Colombia, ¿no? Y con tantas críticas hacia la selección nacional, pues lo que hemos estado en el terreno como que nos duele, porque a veces no son los jugadores los únicos responsables de todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que si hubiesen tenido una etapa larga de preparación, si el profesor Peseiro hubiese podido trabajar con ellos y teníamos una presentación de este nivel, tal vez uno puede opinar un poco más de los funcionamientos, pero creo que con todo lo que ha pasado en nuestro país, con los temas federativos que han influido mucho. Hay gente que puede opinar y decir eso no influye en la cancha porque no ha estado ahí, pero indiscutiblemente que influye muchísimo, porque un cambio de entrenador como se dio, tuvimos mala suerte de que vino todo este lockdown con el COVID-19 y no poder entrenar. Por supuesto que el jugador va a ir a un escenario de altísimo nivel como es una eliminatoria,
y si no tiene los funcionamientos trabajados, seguramente va a pasar trabajo. A pesar de que venían jugando prácticamente los mismos jugadores con Rafael Dudamel. Y yo fui uno de los que salí más o menos a apoyar un poco, a no caerle encima a la selección cuando todavía tenemos un partido en menos de 48 horas y que después de ese partido sí se puede hacer un balance, decir que está bien, que está mal para mejorar para los siguientes partidos Sí, que y nos además vienen pronto. te digo una cosa, ¿no? Los jugadores que siempre la cuerda rompe por el lado más delgado, que es el técnico y los jugadores, y dentro de los jugadores, defensa y portero, eso es como un cliché, ¿verdad? Pero la verdad que a veces son las víctimas, los mismos jugadores, por eso no hay que caerle, porque nadie quiere perder, nadie que se enfunde esta camisa de vinotinto va a querer perder, y eso pues hay, como tú dices, factores externos. Ahora se le achaca toda la pandemia, pero si no hay una preparación previa antes de la pandemia, pues la verdad pasan cosas como esta. A mí, yo en lo particular, y yo tengo que ser muy claro, jugamos muy mal, ¿no? Jugamos un primer tiempo malo y el segundo no existió porque ese partido duró 45 minutos y se decidió y ya Colombia en la segunda parte jugó prácticamente a un entrenamiento y sacó a jugadores claves para protegerlo y no podíamos reaccionar, era casi imposible. Ojalá que el camino nos lleve a mejorar, ¿no, Ricardo? Sí, da tristeza, yo te soy sincero, da mucha tristeza porque nosotros que conocemos nuestros jugadores perfectamente, sabemos que si hubiese podido hacer un mejor planteamiento teniendo un técnico que conozca bien al jugador. Hay mucha gente que critica situaciones, lo de Córdoba de 9 cuando nunca había jugado de 9, a pesar de que muchos dicen que él es un 9, porque en realidad él era un 9, pero en la selección siempre jugó por la derecha con Dudamel o había tenido poca Sí. participación en la selección mayor. O Rosales por la izquierda también, en vez de por la derecha, que se pierde ahí bastante, ¿no? Rosales por la izquierda, muchas cosas que se han venido experimentando en los últimos 3, 4 años, que ya sabemos todos, y que empieza a experimentar el entrenador nuevo y que tuvo en contra esto del COVID que no lo ayuda a él, porque si hubiese sido otro el entrenador, no voy a decir nombres, pero cualquier entrenador venezolano que Sí, hubiese llegado, para mí hace una mejor presentación porque por lo menos conoce el funcionamiento de los jugadores y en los cambios hubiese estado más acertado. Pero independientemente de esto, es verdad, no podemos esconder el sol con un dedo. El equipo juega mal, el equipo tiene hoy en día jugadores de altísimo nivel y por supuesto que se le tiene que exigir más, pero también hay que bajar un poco los decibeles para darle esa oportunidad a ellos de reaccionar y de que se sientan apoyados. Aunque uno estando ahí adentro, toda esa serie de críticas también los impulsan, porque sí. cuando uno está entre esos 18 o entre esos 11 que normalmente estaba yo, y cuando sentías tanta crítica en contra, cuando tú sabías que podías dar más, siempre en esos segundos partidos se sacaba un extra y yo no me acuerdo muchas presentaciones que hayamos tenido, por lo menos en mi generación, 2, 3 partidos malos. Siempre era un partido regular malo, críticas, el siguiente partido sacábamos adelante la situación para seguir teniendo oxígeno y mantenernos tanto tiempo en la selección. Claro que sí, ¿no? Y además que, bueno, hay que hacer una aclaratoria que el programa lo estamos pregrabando antes del partido con Paraguay, probablemente salga posterior al partido y ojalá que en ese juego de verdad pues se levante lo que ocurrió con Colombia, que es lo que esperamos todos, porque todos siempre, y Ricardo David, pues que es un enamorado de la Vinotinto, porque la vivió, la sudó y porque evidentemente quiere también lo mejor. Mira, Ricardo, y difícil, ¿no? Tener un papá técnico de la selección y estar convocado, porque siempre como el listón está más alto, las críticas, es el hijo del técnico, bueno, y eso se sufrió y se vivió muchas veces cuando tú no estabas de repente en un momento dado al 100% ibas a ser más criticado que cualquier otro, ¿no? Y sobre todo, bueno, en plazas como Pueblo Nuevo, San Cristóbal, que son bastante ácidos, ¿no? En la crítica de la tribuna. Bueno, a mí no me criticaron tanto al principio, pero al final fue más que todo las críticas. Yo creo que en San Cristóbal siempre me apoyaron. Fue esos últimos 2, 3 años donde ya había un movimiento de tratar de sacar a Richard Páez de la selección y vieron un punto débil siempre criticando al hijo que estando en cancha fue que cambiamos el fútbol venezolano, porque no fue que yo entraba de suplente o entraba 15 minutos
a jugar porque era el hijo, no. Para mí fue fácil porque cuando llega Richard Páez a la selección, yo ya había demostrado en sub-17, fui capitán, en sub-20 2 veces, sub-23 siempre titular. Llegué a la selección mayor con Pastoriza. Entonces, llega el técnico nuevo y para mí entrar a un camerino en ese momento de la selección mayor, yo ya era Ricardo David Páez. O sea, los compañeros ya me reconocían como un jugador de selección. Yo creo que si yo no hubiese estado en la selección y él me lleva, hubiese sido ahí sí muy difícil para entrar y para poder entrar a un camerino tan difícil como es el de una selección de Venezuela. Has dicho unas cosas muy importantes, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo más importante de todo es que estabas ya con la era Pastoriza convocado, ya estabas en la selección antes que entrara Richard. Y eso es importante porque mucha gente piensa que fue el técnico que llevó a su hijo. Y esa frase que juega porque es el hijo, es la típica frase del fanático de pasillo, de café, de galería, que no entiende de fútbol o que no ha visto las virtudes tuyas en los procesos anteriores y sobre todo con los clubes. Ojo, porque ahora vamos a hablar al regreso un poco de ese panorama que has vivido nacional e internacional, desde ULA Mérida en tus comienzos a tantos clubes donde participaste, incluso Boca Juniors, imagínate, y muchos más que quiero comentar, ¿te parece? Dale, dale, Tony. Así que al regreso seguimos. Además hay que hablar de allí, de Cincinnati, de esta actualidad con Ricardo David Páez desde los Estados Unidos. Venimos. Regresamos. Ricardo David Páez es nuestro invitado, entrenador en la actualidad de Fútbol Club Cincinnati en la categoría sub-17 y sub-19, que es el conjunto de la institución de la MLS, ¿no? Pero mira, antes de entrar en este tema, Ricardo David, que es muy importante para nosotros de actualidad, sobre todo, quiero redondear el tema como jugador, sobre todo por los clubes, ¿no? Tú empezaste con ULA Mérida, que fue tu primer equipo, a pesar de que la gente cree que tú eres de Mérida, ¿no? Como la mayoría de la familia Páez, ¿no? Y tú eres de Acarigua. Por ahí estaba seguramente Richard en sus momentos Portuguesa. futbolísticos cuando naciste en Portuguesa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo nací en Portuguesa cuando mi papá jugaba en el Portuguesa Fútbol Club año 79, pero me siento merideño porque realmente mi familia me cría en Mérida, representé a la selección de Mérida en todas las categorías. Y sí, empiezo en la ULA, pero no debuto en la ULA. Yo debuté en Estudiantes de Mérida en el 97, pero en la ULA estuve en el 96 entrenando, pero nunca jugué porque era muy joven, 16 años. No me querían todavía arriesgar ahí con lo... Pero ahí estaba fichado ya, digamos que oficialmente fue con ULA, ¿no? Sí, pero no jugué, no llegué a debutar, no jugué ningún partido. Entonces yo siento que mi debut fue con Estudiantes de Mérida en el 97. Mira, pero oye, la etapa tuya internacional fue tremenda, ¿no? Estándar de Lieja, ¿verdad? En Bélgica. Boca Juniors de Argentina, lograste un torneo allí, ¿no? En Lanús después fuiste a Perú, estudiantes de medicina, ¿no? Después, me recuerdo En Perú estuve en Alianza Lima y en César Vallejo, que es otro equipo importante. Exactamente. Y después incluso en México, ¿no? En el América. En México salí campeón con el San Luis en el 2002 y con América llegamos a semifinal. Yo jugué pocos partidos, jugué como 3 partidos con el América porque me llevaron como refuerzo en Copa Libertadores. Ajá. Y el torneo lo jugaba con el San Luis, que era la filial del América, porque estaba full de extranjeros para el torneo local. Pero en ese año el América sale campeón del fútbol mexicano. Nosotros salimos campeones de la segunda y subimos a primera con San Luis. Y aparte yo en la Libertadores llegamos a semifinal y yo aporté un gol y varios pases de gol en esos partidos que pude jugar con América. Mira, pero te voy a decir una cosa, y después no paraste, es que no quería, tú eres los jugadores como Félix Hernández, ¿no? Y ¿quién era el otro? Bueno, un trotamundos de nuestro fútbol. Fernando de Ornella. Fernando de Ornella. Bueno, que no paraba, ¿no? Porque también fuiste a Emiratos Árabes. Estuviste en Barcelona, un equipazo, el más representativo de Ecuador. América de Cali de Colombia, que ni hablar, que es otro de los equipos importantes, ¿no? Y el Pereira. Además, en Rumania te fuiste también. Ese sí no te recuerdo el nombre del equipo rumano. Timișoara. Ajá, exacto. Después estuviste en Grecia también, en el Giannia. 2 años. Exactamente. 2 años. Con 2 equipos de Grecia, ¿verdad?
Y Sí, también calaste en el Alianza Lima, que es otro de los equipos importantes del mundo. grandes. Es decir, has recorrido el mundo, pero con equipos importantes, ¿no? Sí, yo siempre digo, tuve una bonita carrera porque en Sudamérica, si alguien estuvo en equipos grandes, fui yo en distintos países. O sea, sé lo que es Alianza Lima, que es como Boca en Argentina. En Boca, bueno, en inferiores, pero estuve. Y después América de Cali, que es otro grande de Colombia. El Barcelona de Ecuador, que es el más grande de Ecuador. Y América de México, que es otro gigante de América Latina. Y bueno, en esas etapas de Europa también disfruté mucho en España, en la segunda de España con el Castellón, en Grecia, que fue donde me sentí mejor en Europa, porque me va muy bien en el Paz Giannina, y el Beria era como decir Estudiantes Táchira, que era un clásico, y Beria me lleva el año siguiente, porque bueno, Paz Giannina no me renovaba, y en ese interín Beria apareció un contrato después de la Copa América, esa del 2007 que tuvimos, y me fui a Beria. Claro. Y bueno, mi carrera fue de muchos recorridos, no de tanta estabilidad. Era otra época del jugador venezolano, era otra época. Si tú te pones a ver, mucho de nuestra generación fuera del país, no fue que estuvimos en un equipo 5 o 6 años, el único fue Juan Arango, que llegó al tope de lo que se podía llegar en esa época para nosotros. En estos minutos que quedan quiero hablar de la actualidad, ¿no? Hablaste bueno, hablamos de abrir caminos y David Concepción los abrió en el béisbol allí en Cincinnati, pero en el fútbol lo estás haciendo. Y además de eso, ¿cómo viene primero el cambio ya de jugador a técnico, ¿no? Que sé que empezaste en otros lados, incluso en Florida y en Miami, en Orlando. Y ahora, bueno, recalas ya como más estable en Cincinnati. Como 4 o 5 años antes de retirarme, ya quería ser entrenador. Cuando me retirara, me preparé antes de retirarme y me retiré y me vine a Estados Unidos. Empecé en el Miami United, que pude dirigir a Adriano, el Emperador, pude dirigir a Rambo de León, salí campeón en tercera división con el Miami United, y eso me abrió las puertas para entrar en Orlando City. Y con Orlando City levantamos un equipo sub-17 que lo agarramos como 80 del país, y lo dejé entre los 5 primeros, con muchos jugadores subiendo al primer equipo, que hoy están en el primer equipo. Y por eso también Cincinnati, que es un equipo nuevo, muy ordenado, me propuso venir, y me vine porque creo que hay una buena base aquí para seguir avanzando. La meta es llegar a la MLS. Tenemos a Giovanni Savarese, que es nuestra bandera acá como entrenador, y que lo está haciendo increíble. Todo lo que ha hecho Giovanni aquí es algo asombroso, y esperamos seguirle los pasos y ser otro de los venezolanos que no solo dentro del campo, sino desde la raya de cal hacia afuera como entrenador, pueda abrir puertas por estos lados, que creo que esta liga crece muy rápidamente y va muy bien. Bueno, mira, te agradezco mucho como siempre, sabes que te tengo mucho aprecio a todos y además a ti en especial, porque sé que desde abajo has trabajado muchísimo, no solamente como jugador para ganarte tu puesto, para estabilizarte en tantos países y con nuestra selección, sino ahora como entrenador, que creo que vas con el mismo camino de esfuerzo, de trabajo, haciendo las cosas bien. Próximamente te veremos un equipo seguramente en la MLS de primera, estoy seguro de eso. A seguir trabajando. Bueno, Dios quiere y te oiga, y un abrazo, Tony. Siempre eres un pilar para nosotros, un tipo que siempre luchó por el fútbol venezolano desde la etapa que nadie le importaba el fútbol. Tú estabas luchando en la televisión para que la gente le diera importancia al fútbol, y eso yo a ti te lo reconozco y te lo quiero decir hoy públicamente, porque tú sabes que ha sido así. No, y te agradezco mucho por esas palabras y viniendo de ti. Un gran abrazo, hermano, que estés bien, saludos, cuídate mucho, que todavía la pandemia está por ahí rondando, ¿eh? Así que sí, igual por allá. Y a seguir adelante. Gracias. Ahí estaba Ricardo David Páez desde Cincinnati. Amigos, nuestro vino tinto. Así terminamos. Y les dejo este video. Recuerden escucharnos por todas las redes, por Ranking FM, también por supuesto por TNO en el mundo entero, y también a través de Meridiano Televisión. Chao. Who can say where the road goes, where the day flows? Only
say